todo el mundo, Mi nombre es Mario Keiko. Soy bioestadístico en el Centro Médico Beth Israel Deaconess. Y hoy es un placer para mí dar mi charla sobre los diagnósticos que debemos tener en cuenta al ejecutar modelos de regresión lineal. No tengo ningún conflicto de intereses que revelar en esta presentación. Como la mayoría de ustedes ya saben, la investigación es un proceso. Y es un proceso que suele seguir, el primer paso de definir primero las hipótesis de investigación. A continuación, sobre la base de la hipótesis de investigación que hemos definido, diseñamos el estudio, lo llevamos a cabo y recopilamos los datos. A continuación, realizamos un análisis estadístico basado en los datos recopilados y en las preguntas de investigación que intentamos responder. Finalmente, resumimos los resultados del análisis estadístico y compartimos las conclusiones. Cuando hablamos de análisis estadísticos, uno de los muchos aspectos que debemos considerar es que generalmente primero se debe comenzar con el análisis descriptivo de los datos. Al obtener los datos, empieza a explorar. Por ejemplo, intentamos explicar, basándonos en la muestra que tenemos, cuáles son los factores que pueden influir en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Analizamos detenidamente cómo se presentan los datos y también examinamos posibles problemas que puedan surgir con los mismos, como la presencia de datos que faltan o errores en la introducción de los datos. Este es un paso crucial que le será de gran ayuda cuando más adelante intente crear algún modelo con sus datos para responder a la pregunta de investigación que se plantea. Why? Otra parte importante del análisis estadístico es el modelado estadístico, que podría tener dos enfoques diferentes. El primero es que intentamos hacer inferencias en las que intentamos sacar conclusiones sobre los parámetros desconocidos de la población basándonos en la muestra que hemos recogido. Por ejemplo, tratamos de decir, basándonos en la muestra que tenemos, cuáles son los factores que influyen en el riesgo de diabetes de tipo 2. Y esta es una pregunta en la que estamos tratando de hacer inferencias, basándonos en los datos que estamos recogiendo sobre la población más amplia de la que proceden estos datos. La segunda parte es que podríamos intentar hacer predicciones utilizando nuestro análisis estadístico. Básicamente intentamos predecir los resultados de los que tenemos. Y la pregunta relevante que podríamos responder aquí es si podemos predecir con exactitud la aparición de la diabetes tipo 2, dadas las características específicas del paciente. Por lo tanto, para llevar a cabo un modelado estadístico, ya sea con el fin de hacer inferencias o predicciones, una herramienta sumamente poderosa es el modelo de regresión lineal. El objetivo principal aquí es que intentamos estudiar la relación que existe entre la variable independiente o las variables X y la variable dependiente Y, donde Y es una variable continua. Y este tipo de modelo se puede utilizar tanto para estimar la relación entre la variable independiente o las variables X y la variable dependiente Y. Pero también podemos hacer predicción, básicamente tratar de predecir, y dados los valores observados de X. La regresión lineal simple se expresa de esta manera. Tenemos la Y, que es igual a beta 0, el intercepto del modelo, más beta 1, que representa la pendiente de la línea, multiplicando los valores de X y sumamos algún término de error. Cuando tenemos nuestros datos, básicamente solo tenemos estos puntos. Y lo que estamos tratando de hacer mediante el uso del modelo de regresión lineal, estamos tratando de encontrar la mejor línea de ajuste que mejor tipo de describe la relación entre X e Y. Pero ¿cómo podemos encontrar esta línea de mejor ajuste? Básicamente encontramos esta línea de mejor ajuste tratando de minimizar la distancia de los puntos de datos de esta línea de mejor ajuste. Y eso eso determinaría nuestro modelo de regresión lineal. Cuando se trata de determinar la línea de mejor ajuste, dados nuestros datos, podríamos tener algo como esto. Claramente se puede ver que la distancia de los puntos de esta línea que estamos pensando que mejor describe los datos es mucho más alto que lo que teníamos antes. Y por lo tanto, esto no sería realmente la línea que mejor describe la relación entre X e Y en nuestros datos. Debíamos tener algo como esto donde vemos code. Hemos comenzado a minimizar
la distancia entre los puntos. Sin embargo, X no hay for. Y por último, cuando tratamos de minimizar la suma de los errores al cuadrado, básicamente tomamos la distancia de cada uno de los puntos de cada una de las líneas que probamos. No somos nosotros tratando, pero como el software está tratando de encontrar y tratamos de minimizar eso y que determina nuestra línea de mejor ajuste. Y una vez que hemos determinado que basándonos en la mejor línea de ajuste podemos estimar los términos del modelo donde tenemos la beta cero, que es el intercepto. Esto básicamente describe cuál será el valor de y cuando x sea cero. Además, tenemos la beta 1, que representa la pendiente de la línea. Como probablemente ya sepa, esto describe el aumento por cada incremento en x por una cierta cantidad de unidades. Y finalmente, el último componente que se encuentra en el modelo es el término de error, que representa la distancia de los puntos de datos a la línea de mejor ajuste. Aquí utilizo el término epsilon, que describe esta distancia teórica. Pero más adelante veremos que esto es algo que realmente se lleva a cabo. Lo medimos y lo llamamos residuales. Sin embargo, hablaremos de eso más adelante. Así que, cuando hablamos del modelo de regresión lineal, puede adoptar múltiples formas diferentes. Por ejemplo, podríamos considerar una regresión lineal simple, que ya hemos visto, donde tenemos solamente una variable independiente y tratamos de analizar su relación con la variable dependiente y. Además, podríamos tener un modelo de regresión lineal múltiple, en el cual contamos con más de una variable independiente. Asimismo, podríamos explorar la regresión lineal polinómica, donde para algunas de las variables, la relación no es directamente entre, por ejemplo, la variable x2 y y que implica al cuadrado de x de y. Existen muchas otras maneras, sin embargo, por ahora, como una visión general, esto debería estar bien. Y la razón por la que presenté esas múltiples formas del modelo de regresión lineal es para demostrar que de hecho es una herramienta muy flexible. Podemos considerar muchas variables en nuestros datos. Podemos tener en cuenta diferentes tipos de relaciones entre x e y. Como hemos observado, x al cuadrado está relacionada con la variable dependiente y. Además, el modelo de regresión lineal es una herramienta muy popular porque está disponible en una amplia gama de paquetes de software estadístico. Además, es realmente fácil de interpretar y es robusto y también muy eficiente. Y analicemos cómo interpretaríamos los resultados de un modelo de regresión lineal simple. Supongamos que hemos recopilado datos sobre el nivel de colesterol y las medidas de HbA1c. Para una muestra que hemos recogido, estamos intentando determinar si hay una relación entre HbA1c y el nivel de colesterol. Por eso ajustamos este modelo de regresión que tras estimar, nosotros obtenemos las estimaciones del coeficiente Así que de eso tenemos la beta, un coeficiente que están representados por esta estimación aquí. Los errores estándar que les corresponden, la estadística y el valor p. Y aquí de interés para nosotros es ver la relación entre x, que es nuestra HbA1c, y el nivel de colesterol. Y basándonos en el coeficiente beta, podemos decir que por cada aumento de la HbA1c en 1, el nivel de colesterol aumenta de media en 146 miligramos por decilitro. Y además el efecto es estadísticamente significativo, con un valor p de 0,2. No obstante, simplemente obtener los datos y ejecutar el modelo de regresión lineal e interpretar esos resultados no es suficiente. Es necesario ejecutemos los diagnósticos para el modelo de regresión lineal a fin de verificar que se cumplen los supuestos y por lo tanto que nuestros resultados son válidos. Por esta razón, es importante seguir estos pasos para verificar los supuestos del modelo de regresión lineal. Y los supuestos son linealidad, independencia de los residuos, homocedasticidad o varianza constante de los residuos y normalidad de los residuos.
He destacado los residuos porque al evaluar los supuestos basamos la conclusión en ellos y su distribución. Incluso la linealidad, aunque no se mencione aquí, puede evaluarse según la distribución de los residuos. Por lo tanto, para poder evaluar si se cumplen estos supuestos, tenemos la opción de llevar a cabo pruebas estadísticas formales. Una amplia variedad de paquetes estadísticos han sido puestos a nuestra disposición y además resultan sencillos de utilizar. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que estas pruebas pueden verse afectadas por el tamaño de la muestra. Es decir, si contamos con un tamaño de muestra de, pongamos por caso, 10, 0, e intentamos llevar a cabo una prueba estadística para determinar si, por ejemplo, se cumple la normalidad del consumo residual, incluso si existen pequeñas desviaciones. De la normalidad, el hecho de tener 10, 0 puntos de datos influirá en lograr que nuestro resultado sea estadísticamente significativo y concluimos que no se cumple la linealidad. Por otro lado, si tenemos una muestra pequeña, digamos 25 observaciones, realizamos la prueba de normalidad de los residuos y vemos que no es estadísticamente significativa. Y concluimos que el supuesto de linealidad se cumple. Incluso si observamos, podría haber alta desviaciones de la normalidad y lo veremos más adelante. Esta es la razón por la que generalmente se recomienda que utilicemos representaciones gráficas para comprobar si los supuestos para la regresión lineal se mantienen correctamente. Esto se debe a que además de ser una herramienta muy poderosa en la detección de la violación de estos supuestos, pueden proporcionar información para la presencia de cuestiones. Y sobre la base de estas ideas podemos considerar los próximos pasos acerca de cómo las violaciones pueden ser resueltos. Así que veamos cada uno de estos supuestos uno por uno. El primer supuesto es la linealidad. El supuesto de linealidad establece que existe una relación lineal entre la variable dependiente y la variable o variables dependientes. Como primer paso, puedes empezar a examinar el supuesto de linealidad haciendo un gráfico de dispersión de las variables x e y, e intentando ver si puedes ajustar más o menos una línea recta entre ellas para describir su relación. Sin embargo, en términos de regresión lineal, esto puede ser evaluado por el gráfico de ajuste versus el error. Y aquí a la izquierda muestro cómo sería ese gráfico. En el eje X podemos observar los valores ajustados, mientras que en el eje Y se encuentran los residuos. Estamos intentando con esta línea roja suave, determinar cuál es la relación entre los valores ajustados y los residuos. Observamos que es más o menos plana. Esto nos indica que realmente no existe ninguna relación significativa entre los valores ajustados y los residuos. Los puntos se encuentran dispersos alrededor de esa línea y no observamos ningún patrón que sea claramente evidente para estos datos. Por eso, podemos concluir con seguridad que el supuesto de linealidad no parece estar violado aquí. Sin embargo, en el gráfico que se encuentra a la derecha, vemos que este no es el caso. Observamos que hay una relación entre los valores ajustados y los residuos que podría describirse con una parábola. No es una línea plana. Y notamos que existe un patrón en la relación entre los valores ajustados y los residuos. Esto, además de ayudarnos a identificar que podríamos tener un problema con la violación del supuesto de linealidad, nos ofrece alguna idea sobre qué tipo de relación podría ser. Y en este caso podríamos considerar o intentar establecer algún tipo de asociación parabólica entre X e Y. Y lo más probable es que esto va a abordar esta cuestión de manera efectiva. Además de ajustar nuestro modelo de regresión según lo que observamos en el gráfico de residuos frente al ajustado, podríamos optar por transformar los datos. Por ejemplo, al tomar el logaritmo de y, podríamos considerar hacer una regresión polinómica. En este caso, trataríamos de ver la relación no solo entre y x, sino también entre y x al cuadrado. Podríamos pensar en
incluir algunos términos de interacción, especialmente cuando tenemos dos o más variables independientes. Y además, si el supuesto de linealidad aún no se cumple, podríamos considerar ejecutar modelos que sean no lineales. A continuación viene la hipótesis de la independencia de los residuos. Este supuesto establece que los residuos deben ser independientes. Y normalmente tenemos un problema con este supuesto cuando tenemos múltiples mediciones procedentes del mismo individuo. Por ejemplo, medimos en múltiples puntos temporales el nivel de colesterol del mismo individuo. Y aquí es razonable pensar que, ya que las mediciones provienen de los mismos individuos, es probable que estén correlacionadas entre sí. Y es por eso que es razonable sospechar que el supuesto de independencia para los residuos no se cumple. En el caso en que este supuesto no se cumple, por lo general hay tipos muy específicos de datos, como hemos mencionado aquí, como los datos de series temporales o múltiples mediciones procedentes de la misma persona. Podríamos intentar hacer alternativas a la regresión lineal, como hacer modelos de series temporales o intentar implementar modelos mixtos. El siguiente supuesto es la igualdad de varianza. Este supuesto establece que la dispersión de los residuos debe ser aproximadamente la misma en los distintos niveles de la variable o variables independientes. Y en este caso nos referimos de nuevo al gráfico de ajuste frente a residuos. Y queremos ver que tenemos aproximadamente la misma dispersión a través de los diferentes niveles de los valores ajustados. Así que estoy usando M, el gráfico de antes. Lo que observamos en este caso es que la dispersión en los valores ajustados de 190, digamos, es prácticamente similar a la dispersión en los residuos con valores ajustados de 140. Por lo tanto, podemos concluir con bastante seguridad aquí que no parece haber evidencia que indique una violación del supuesto de homocedasticidad. Además, he añadido estas líneas para ilustrar que la dispersión parece ser en general bastante similar. Sin embargo, también podríamos tener un caso como el gráfico de la derecha, donde vemos que la dispersión es relativamente baja. En los valores bajo ajustados para el eje X. Sin embargo, a medida que los valores ajustados aumentan, vemos que la dispersión de los residuos comienza a aumentar. Y en este caso es razonable sospechar que tenemos una violación del supuesto de homocedicidad. Y en este caso, cuando detectamos que hay una violación de este consumo, podríamos intentar hacer alguna transformación de la variable Y. O también podríamos intentar hacer una estimación robusta de los errores estándar. Esto se debe a que la violación del supuesto de homocedasticidad influye en las estimaciones del error estándar. Y al usar una estimación robusta de los errores estándar, podríamos comenzar a abordar esta violación del supuesto de homocedasticidad. El siguiente supuesto que vamos a considerar es la normalidad de los residuos. Este supuesto establece que los residuos deben estar distribuidos de manera normal. La razón por la que he destacado los residuos aquí es que con frecuencia los investigadores argumentan que necesitamos que la raíz dependiente, la variable y, tenga una distribución normal. Sin embargo, este no es realmente el supuesto correcto para la regresión lineal. El verdadero supuesto se refiere a cómo se distribuyen los residuos del modelo. Y podemos evaluar si este supuesto se está violando mediante el análisis del histograma de los residuos que obtenemos del modelo. Además, podemos ver el gráfico QView Parcel, donde esperamos observar que los puntos deben situarse aproximadamente sobre la línea diagonal. Voy a mostrar cómo se verían tanto el gráfico QQ como el histograma si no se viola el supuesto de normalidad. En el gráfico Q observamos que los residuos tienden a alinearse bastante bien con esta línea recta diagonal. Por esta razón, no parece que tengamos indicios claros de una violación de esta hipótesis. Además, el histograma de los residuos parece seguir más o menos una distribución normal que tiene forma de campana. Sin embargo, en el gráfico que está a la derecha,
observamos que los puntos correspondientes a los residuos estandarizados no siguen claramente una línea diagonal recta. Y por eso aquí tenemos evidencia que muestra que la normalidad del consumo residual podría no estar manteniéndose. Además de estas representaciones gráficas, como hemos mencionado anteriormente, los programas estadísticos proporcionan pruebas estadísticas formales, como la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que básicamente verifica la hipótesis de que los residuos tienen una distribución normal. Cuando la hipótesis o el valor P asociado a esa hipótesis es inferior a 0.5 o a un umbral que hayamos elegido, entonces afirmamos que existe evidencia de que el supuesto de normalidad no se cumple. No obstante, al emplear este tipo de prueba, debemos ser conscientes de las implicaciones que tiene el tamaño de la muestra y la potencia de la prueba en sí misma. Por esta razón, como hemos mencionado anteriormente, las representaciones gráficas son una indicación más eficaz para determinar si estas opciones no se cumplen. Y como te habrás dado cuenta, he utilizado EVRE para generar los gráficos. Pero cualquier tipo de software que usted está utilizando debería ser bastante sencillo para usted, para encontrar la manera de generar este tipo de pantallas con solo tener en cuenta la hipótesis de que está tratando de probar y tratando de encontrar la manera de generar estas pantallas para su modelo. Ahora esto abarca lo que serían los supuestos que debemos verificar al ejecutar un modelo de regresión lineal. Sin embargo, hay varios puntos adicionales que me gustaría tratar. El primer punto que quiero mencionar es que recomendaría evitar transformar variables continuas en binarias o categóricas. La razón detrás de esto es que ya ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en la recolección de sus datos. Y si has recogido una variable continua y tratas de convertirla o transformarla en una variable categórica, básicamente estás perdiendo información valiosa. Además, esto conlleva el costo de perder también poder estadístico. Además, los puntos de corte que se emplean para convertir o transformar una variable categórica continua en una variable categórica pueden ser bastante arbitrarios. Para demostrarlo, me refiero a este artículo, donde el autor creó 5 escenarios diferentes. Estos 5 escenarios son realmente muy distintos entre sí. No obstante, al usar el punto de corte de tomar la media de X y la media de Y para convertir estas variables en binarias, se obtiene exactamente la misma tabla de 2 por 2, donde se encuentran 25 observaciones en cada celda. Si tuvieras que determinar si existe alguna relación entre X e Y, llegarías a la conclusión de que no hay asociación alguna entre X e Y. Sin embargo, podemos ver claramente aquí que hay algún tipo de asociación, o que no es la misma en los diferentes escenarios. Y es por eso que esta es la demostración que muestra por qué la transformación de variable continua en variable binaria y categórica vendría con el costo de perder información valiosa. E incluso ocultar relaciones que están realmente en los datos, que nos estamos perdiendo. El siguiente punto extra es el tema de la multicolinealidad. Decimos que hay multicolinealidad para nuestro modelo de regresión cuando tenemos 2 o más variables independientes que están altamente correlacionadas y por lo tanto tienen un solapamiento en la información que están proporcionando al modelo o proporcionan información redundante. Cuando hay multicolinealidad, el modelo podría no estimar bien los efectos individuales de cada variable independiente. Variable, y también puede venir a costa de errores estándar inflados. ¿Cómo se diagnostica la presencia de multicolinealidad? Empiezas con un gráfico bivariado, y es por eso que el análisis exploratorio, o también lo que describimos como análisis descriptivo, es muy importante, porque esto va a mostrar más probablemente que hay una relación más fuerte entre cualquier par de variables independientes. La siguiente herramienta que puede utilizar es el factor de inflación de la varianza, que básicamente le da una pista sobre si hay un problema de multicolinealidad en su modelo y qué variables vienen con el problema de multicolinealidad. Por lo general, los investigadores tratan de utilizar algunas reglas generales cuando se trata del factor de inflación de la varianza,
donde para cualquier variable que tenga un BIF de más de 5 o 10, se sospecha que hay una alta multicolinealidad. Ahora bien, una vez diagnosticado, ¿cómo solucionarlo? Se puede empezar por descartar las variables correlacionadas, es decir, mantener en el modelo las variables que son de interés principal para el análisis y descartar otras variables que se intentan ajustar, pero que crean el problema de la multicolinealidad. Puede intentar combinar variables entre sí o utilizar métodos de penalización como la regresión Ridge o la regresión Lasso. El siguiente punto adicional que es importante cuando ejecutamos un modelo de regresión lineal es tratar de identificar las observaciones influyentes. Llamamos observaciones influyentes a los puntos de datos que tienen un gran impacto en los coeficientes estimados. Y en este caso identificamos tres tipos de puntos. Identificamos valores atípicos, donde tenemos un punto de datos donde la respuesta y es inusualmente alta o baja. Contamos con un alto apalancamiento, donde un punto de datos muestra valores predictores extremos o una combinación de ellos, y también una alta influencia, donde dicho punto afecta significativamente la estimación del coeficiente o el ajuste del modelo. Si se elimina, entonces el modelo cambiaría sustancialmente. Aquí tenemos que señalar que los valores atípicos y los puntos de alta influencia tienen el potencial de tener una gran influencia en nuestro modelo, pero pueden no ser necesariamente el caso. Diagnosticamos la presencia de observaciones influyentes por algunas herramientas que son también disponibles en la mayoría de los softwares estadísticos, tales como la distancia de Cook, la diferencia en los ajustes UH o la diferencia en la beta o estimaciones del coeficiente. Y una vez que hemos diagnosticado este problema, al encontrar que está presente, necesitamos investigar con mucho cuidado si estos son valores atípicos, reales o datos auténticos para nuestro proyecto. Por ejemplo, podría darse el caso de que tengamos una persona registrada con una edad de 500 años y nuestro modelo determina que es una observación influyente. Por supuesto, si tuviéramos que comprobar, pensaríamos que una persona con una edad de 500 años no es realmente biológicamente plausible. Y es por eso que esto podría ser considerado como un punto de datos que eliminamos. Sin embargo, también tenemos que ser muy cautelosos a la hora de eliminar datos del modelo. En primer lugar, porque hemos gastado valiosos recursos para recoger estos datos. Y en segundo lugar, al eliminar datos del modelo, después de asegurarnos de que son datos reales, que se recogen de nuestra muestra, al eliminarlos, entonces corremos el riesgo de disminuir la generalizabilidad de los resultados de nuestro modelo. Porque un punto de datos influyente, mientras que es influyente para nuestro ajuste del modelo, podría describir un fenómeno real que está sucediendo en el mundo real. Y lo siguiente que voy a hacer es mostrar un par de escenarios para este tipo de situación. El primero es donde no tenemos valores atípicos y no hay punto de apalancamiento alto. Básicamente estamos viendo la relación entre X e Y y vemos que podemos ajustar más o menos una línea recta entre X e Y. Y no parece que tengamos ningún índice de observación que sea inusualmente alto o bajo, o cualquier observación en IG que resulte ser inusualmente alta o también inusualmente alto o bajo, dado Volar Earth. A continuación vamos a analizar una situación en la que observamos un valor atípico, pero que sin embargo no presenta un alto apalancamiento. En este caso podemos ver este punto rojo aquí, donde notamos que U está bastante fuera del rango de la línea de mejor ajuste. Básicamente lo que esto nos indica es que el valor medido para Y es inusualmente elevado, dado su valor de X. No obstante, es importante señalar que este punto no tiene un alto apalancamiento, lo que implica que su valor correspondiente de X realmente se encuentra dentro del rango de los valores de X observados. Lo que hacemos es que tratamos de ver si este punto puede ser un punto influyente por un y nos ajustamos tanto tipo de modelo de la línea recta con el
con el punto de estar allí y la línea de puntos mediante la eliminación del punto que sospechamos que es influyente. Y vemos que la estimación del coeficiente beta 1 que nos interesa a la hora de describir la relación entre x e y no cambia sustancialmente. Por lo tanto, podemos concluir que no hay indicios de que este punto rojo aquí tenga una gran influencia en nuestro ajuste del modelo. Luego observamos una situación donde tenemos un punto que no es realmente un valor atípico y tiene alta influencia, pero no afecta al ajuste del modelo. Básicamente tenemos más o menos los mismos datos que antes, pero ahora hay un punto rojo que es inusualmente alto. Dado el rango del resto de valores en X, es por eso que llegamos a la conclusión de que tiene un apalancamiento bastante alto. Sin embargo, se encuentra más o menos dentro de mejor ajuste. Básicamente estamos diciendo que, es alto dado el resto de los valores en Y, pero no es inusualmente alto considerando el valor de X. Y es por eso que esto no parece ser realmente un valor atípico para el valor de Y. Además, observamos que no es influyente cuando ajustamos el modelo de línea recta con el punto rojo y la línea discontinua sin el punto rojo. Vemos que la estimación del coeficiente de ajuste no cambia mucho, y es por eso que aquí de nuevo llegamos a la conclusión de que este punto no es realmente influyente para nuestro modelo de alimentación. Y por último podríamos tener la situación en la que tenemos un punto que es a la vez un valor atípico y tiene un alto apalancamiento y también tiene la alta influencia. Así que en este caso lo que vemos es que en primer lugar el punto rojo tiene un alto apalancamiento, básicamente como si estuviera muy fuera de rango dado el resto de la X. Words observes. Además es un valríptico. Muy fuera del rango de la línea de mejor ajuste. Y mientras tanto, el valor X resulta ser inusualmente alto, mientras que el valor Y es inusualmente bajo. Por eso llegamos a la conclusión de que este punto rojo es un valor atípico. Y finalmente observamos si tiene una influencia alta. Tenemos la línea continua recta que representa el ajuste del modelo con el punto rojo presente, que tiene una estimación para el coeficiente beta 1 de 3,32. A continuación, retiramos el punto rojo y ajustamos el modelo, que está representado por la línea discontinua. Y observamos que el coeficiente beta 1 en ese caso es de 5,12. Y con esto podemos concluir con seguridad que este punto de datos es un punto de datos que dice una alta influencia en nuestro ajuste del modelo. Y es por eso que tenemos que investigar más a fondo lo que está pasando con esto y cuáles son las estrategias que vamos a hacer para mitigar o explorar más a fondo este problema. Así que con esto concluye mi charla. Me gustaría que los mensajes principales para llevar a casa de esta presentación sean que, como ya sabemos, el modelo de regresión lineal es un modelo estadístico muy potente y robusto, además de ser muy fácil de usar y también fácil de implementar en diferentes situaciones. Sin embargo, además de simplemente ajustar el modelo e interpretar sus resultados, es crucial evaluar si los supuestos del modelo de regresión lineal se cumplen. Esto es porque es lo que determina la validez y la fiabilidad de nuestro modelo. Y para esto, las predicciones gráficas son una herramienta poderosa. También, tenemos que tener en cuenta que además de verificar los supuestos del modelo de regresión lineal, tenemos que hacer una evaluación de la multicolinealidad y la presencia de observaciones influyentes y las estrategias que vamos a seguir para hacerles frente. Y con esto concluye mi presentación. Muchas gracias por su atención. Aquí dejo mi información de contacto por si necesita comunicarse conmigo para cualquier pregunta que tenga. Gracias.